Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Pueden sentir esa vibración en el aire? Es el sonido de millones de corazones acelerándose al mismo tiempo porque la noticia que estábamos esperando, esa fecha que parecía inalcanzable, por fin ha sido revelada y promete cambiar el inicio de nuestro año para siempre. Se acabó la incertidumbre, se acabaron los rumores de pasillo y las teorías conspirativas sobre cuándo volveríamos a ver al rey en acción. Amigos, la espera ha terminado y España ha sido la elegida para dar el pistoletazo de salida. Preparen sus pantallas, cancelen todos sus planes y avisen a sus familias de que no estarán disponibles, porque el próximo 15 de enero, el huracán Can-Yaman aterriza en nuestros hogares con una fuerza devastadora. Sí, lo han oído bien. El turco ya tiene casa, ya tiene fecha y viene dispuesto a conquistar Movistar y en lo que será, sin duda, el evento televisivo del año. No estamos hablando de un estreno cualquiera, estamos ante un hito en la historia de las series internacionales. Movistar y, la plataforma que siempre apuesta por la calidad, ha dado un golpe sobre la mesa al anunciar que desde el 15 de enero tendremos acceso exclusivo a esta superproducción de Al Jazeera y Mad Entertainment. Y aquí viene lo mejor, lo que nos va a quitar el sueño, no nos van a torturar dándonos un capítulo por semana. No, señores, Movistar y sabe lo que necesitamos y va a liberar los 6 episodios de golpe. ¿Están listos para la maratón más intensa de sus vidas? Porque yo ya me veo con ojeras al día siguiente, habiendo consumido la serie completa en una sola noche, sin poder apartar la vista de la pantalla ni un solo segundo. Pero analicemos por qué el turco es una joya tan especial. No es solo porque salga Can-Yaman, que ya sería motivo suficiente, sino porque esta serie marca un antes y un después en la industria turca. Es la primera serie de ese país rodada íntegramente en inglés. Imaginen el reto, imaginen a Can perfeccionando cada línea, cada entonación, para dar vida a Balaba Naga en un idioma universal. Esto demuestra que nuestro ídolo no se conforma con lo fácil, siempre busca romper barreras y el turco es su carta de presentación definitiva ante el mercado global angloparlante. Es una de las producciones más ambiciosas y caras que han salido de Turquía, y se nota en cada fotograma, en el vestuario, en las localizaciones. Es cine hecho serie. La historia nos transporta al siglo XVII, a una época de espadas, honor y leyendas. Basada en la novela de Orhan Yeniaras, la serie revive la leyenda del turco de Moena. Para quienes no conozcan la historia, es fascinante. Un soldado otomano, Balaba Naga, que tras escapar del asedio de Viena, herido y al borde de la muerte, encuentra refugio en un pequeño pueblo de los Alpes italianos. Allí, lejos de ser el enemigo, se convierte en el protector de los aldeanos, luchando contra los señores feudales que los oprimen. Es una historia de redención, de encontrar un hogar donde menos lo esperas y, por supuesto, de amor y lealtad. Ver a Can-Yaman encarnar a este guerrero, ver esa transición de soldado imperial a héroe local en Italia, es algo que nos va a poner la piel de gallina. Es el papel de su vida, una mezcla perfecta de acción brutal y esa sensibilidad que solo él sabe transmitir con la mirada. Y aunque nosotros en España somos unos privilegiados por tener este estreno en Movistar y el día 15, la fiebre del turco es mundial. Ya hay acuerdos cerrados en más de 30 territorios. Nuestros hermanos de Brasil podrán verlo en Globoplay, en Italia llegará a través de Mediaset Infinity, donde ya sabemos que Can es un dios, en Oriente Medio estará en Starz Play, en Rusia a través de Ivi y por supuesto, en su tierra natal, Turquía, a través de la plataforma GAN. Esto nos da una idea de la magnitud del proyecto. No es una serie local, es un fenómeno global que va a unir a fans de todos los continentes bajo una misma bandera, la del talento indiscutible de Can-Yaman. Es curioso pensar en el viaje que ha tenido esta producción. Se habló mucho, se esperó mucho, y ahora que es una realidad tangible, la emoción es incontenible. Mientras Can sigue inmerso en el rodaje de Sandokan, dándolo todo físicamente,
El turco llega como el regalo perfecto para amenizar la espera. Es la prueba de que su carrera está en una fase de expansión imparable. Ya no es solo el galán de las comedias románticas que nos enamoró. Ahora es un actor de acción, un héroe histórico, una estrella capaz de llevar el peso de una superproducción internacional sobre sus hombros. Así que, familia, la cita es ineludible. El 15 de enero, todos conectados a Movistar y vamos a demostrarle a la plataforma y al mundo entero la fuerza de este fandom. Quiero que las redes sociales ardan ese día, que el hashtag de la serie sea tendencia número 1. Vamos a analizar cada escena, cada diálogo en inglés, cada batalla de Balaba Naga. Estoy segura de que nos vamos a enamorar aún más de él, si es que eso es posible. ¿Quién más tiene ya la ansiedad por las nubes? ¿Quién está contando las horas? Dejadme en los comentarios vuestras expectativas, porque estoy segura de que este estreno va a dar mucho, pero mucho de qué hablar en las próximas semanas. El turco ya está aquí, y ha venido para reinar. Y no solo reinará por su carisma, sino por esa estética oscura, madura y poderosa que nos va a dejar helados. Olvidaos de los trajes impecables de oficina, de los despachos de cristal y las luces brillantes de las comedias románticas en Estambul. Aquí veremos barro, fuego, sangre y nieve. Es un Can Yaman crudo, visceral, un hombre forjado en la batalla y en el sufrimiento. Esa imagen de él, con la armadura pesada, la barba descuidada y esa mirada de determinación infinita en medio de los Alpes, es algo que visualmente va a impactar muchísimo y que rompe con todo lo anterior. Se nota que ha habido una preparación física brutal detrás, horas interminables de entrenamiento con la espada y a caballo para que cada movimiento sea creíble. No está jugando a ser soldado, en cada fotograma es el soldado. Además, hay un detalle que no puedo sacarme de la cabeza y que me tiene intrigadísima. Escuchar su voz original actuando en inglés durante toda la trama. Sabemos de sobra que Can es políglota, que se mueve como pez en el agua con los idiomas, pero actuar con matices emocionales en una lengua que no es la tuya requiere una valentía extra y un talento descomunal. Es un riesgo enorme que solo los grandes toman, y estoy convencida de que su acento, esa voz grave y profunda que tanto nos gusta, va a sonar incluso más autoritaria y seductora en este nuevo registro internacional. Es la oportunidad perfecta, el escenario ideal, para que aquellos críticos que todavía se atreven a encasillarlo solo como una cara bonita, se traguen sus palabras y reconozcan el pedazo de actor dramático que tenemos delante. Por eso, este 15 de enero no es un día cualquiera en nuestro calendario. Es una celebración de su valentía, de su evolución artística y de su coraje para salir de la zona de confort. Quiero ver cómo colapsamos los servidores de Movistar, y quiero que sientan que la marea Can Yaman en España es real, potente y que apoyamos cada paso arriesgado que da nuestro ídolo. No se trata solo de subir las cifras de audiencia, se trata de enviarle un mensaje de amor incondicional y respaldo desde aquí hasta donde quiera que esté rodando ahora mismo. Así que, preparad las palomitas, cargad las baterías de los móviles para comentar en tiempo real y avisad a los vecinos por si escuchan gritos de emoción a deshoras, porque la leyenda de Balaba Naga está a punto de comenzar y nosotros, su fiel ejército de fans, tenemos asiento reservado en primera fila para ser testigos de cómo nuestro turco favorito conquista. Una vez más, y contra todo pronóstico, el mundo entero. Que empiece el espectáculo, familia. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.